Los pacientes pediátricos, desafortunadamente, no es la cantidad de los pacientes que podrían acceder a este tipo de procedimientos, principalmente por desinformación de los papás o por miedo de los papás, porque los ven muy pequeños. Pero la realidad es que es un grupo de pacientes que podría beneficiarse mucho si se hace la cirugía a la edad adecuada. Y por supuesto, después pues tenemos que ver algunos pacientes en edad pues ya como adolescentes, otros las vemos ya como adultos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de tu podcast, Dímelo Bonito. El día de hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de un tema que nos han pedido mucho las mamás, que es la cirugía plástica facial en niños. Y para eso tenemos al experto, el doctor Javier Flauchu. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias, Isa, por la invitación. Y pues bueno, les puedo comentar un poquito de mí para que sepan por qué estamos invitados para compartir este tema con ustedes. Y es que yo soy otorrinolaringólogo, especialista egresado del Hospital Central Militar, y después hice la subespecialidad de cirugía plástica facial en la Universidad de Toronto, para después, pues bueno, ya dedicarme a la parte académica a través de ciertas sociedades en la Ciudad de México, Sociedad Mexicana de Rinoplastia y Cirugía Plástica Facial, de la cual soy expresidente, y actualmente soy director ejecutivo de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Plástica Facial. Y bueno, estoy en el Hospital Ángeles, aquí en Morelia. Gracias, doctor. Pues es un honor tenerlo aquí y con este tema que los papás, pues bueno, tienen muchas dudas, inquietudes, cirugía plástica, pues suena, ¿cómo a un niño le vamos a hacer una cirugía plástica, verdad? Pero usted platíquenos. Sí, algo importante es que, bueno, en mi caso particular, mi área de expertise es específicamente la cara y el cuello. No hacemos nada corporal y creo que la mayor duda o el mayor miedo de los papás es porque se confunde cuando hablan de cirugía plástica, se piensa en cirugía plástica corporal, que es mucho más frecuente. La realidad es que la cirugía plástica facial en niños es muy frecuente, pero es para casos muy específicos y para edades muy específicas. Hablar de cirugía plástica facial es hablar de modificaciones que hacemos en el rostro, no siempre con una intención pues plástica superficial, sino que va mucho más allá. Realmente son modificaciones que pueden impactar en el desarrollo pues psicológico o psicosocial del niño. Por eso es que es importante conocerlo. Claro. Y entiendo que estas cirugías, nos comentaba también ahorita fuera de cuadro, que puede ser no solo por una necesidad ya de nacimiento, sino que también a veces pasa por accidentes, ¿no? Hay diferentes tipos de cirugías. No sé si... Claro, en general, yo lo que les comento cuando me invitan a compartir esos temas es que hay diferentes razones por las cuales se hace una cirugía plástica, hay diferentes momentos. Las razones, como te digo, pues pueden ser una clara malformación o una deficiencia en la formación y desarrollo del rostro. La otra es una cuestión realmente sí con un término más cosmético, pero hay necesidades repentinas como pueden ser los accidentes que pueden generar pues fracturas o quemaduras en algunos niños. ¿Y estas cirugías estéticas son de qué tipo? Por ejemplo, porque el niño tiene las orejitas muy grandes y se están burlando de él en la escuelita, o tiene algún lunar, ¿qué pasa? Sí, realmente hay diferentes tipos de cirugías, pero vamos a hablar de las más comunes para que pues, se conozca un poquito más de esto. Una de las más frecuentes, sin lugar a dudas, pues es la de la cirugía de otoplastía. La otoplastía es una cirugía que lo que corrige es pues, un problema que tienen en el desarrollo, obviamente, del pabellón auricular los pacientes, y con ella podemos modificar tres cosas. Podemos hacer la oreja más pequeña, podemos pegar la oreja cuando la tienen despegada, digamos, de la mastoides, y también podemos mejorar el contorno de las circunducciones que tiene la oreja. Hay quienes no se desarrollan la oreja y la tienen muy, muy lisa. Y todo esto, pues bueno, es definitivamente, sin lugar a dudas, la cirugía plástica más frecuente o más conocida en niños. Claro. Okay. Y esto es meramente estético, ¿no hay algo que influya en la parte funcional, anatómica del niño? No, realmente cuando hablamos de estas modificaciones, digamos, más superficiales del pabellón auricular, no estamos considerando que pueda haber un problema auditivo. Sin embargo, sí existe otra, que es más que plástica reconstructiva,
que es cuando los pacientes tienen microtia o anotia, que quiere decir que no se desarrolló el pabellón auricular. Ahí no estamos hablando de una oreja o un pabellón auricular que está despegado o que está pequeño, sino que básicamente no se formó y tenemos un vestigio. Cuando eso sucede, ahí sí tenemos que hacer pues un estudio mucho más profundo donde probablemente haya afecciones auditivas. Claro. Incluso a veces ni siquiera el conducto auditivo se formó. Claro. Pero también para eso hay solución. Sí. Y qué bonito porque la verdad es que sí hay niños que a veces ya no quieren ir a la escuela o que sufren mucho esta parte emocional por un tema físico que no depende tanto de ellos. Y aquí también muchas de las dudas son ¿a qué edad se pueden hacer estas cirugías? Niños que han ido con nosotros a consulta y los papás nos dicen, bueno, es que no sé si se vaya a desarrollar su orejita más adelante, no, así ya está en tiempo. Tienen dudas también de qué pasa si le hago la cirugía después de esto con mi niño, va a crecer ya de manera regular, debe de tener un seguimiento, ¿cómo es? Sí, aquí tiene mucho que ver, pues, todo esto tiene como muchas aristas o muchas ópticas que debemos de tomar en cuenta. Por supuesto, tenemos que tomar en cuenta el desarrollo a largo plazo del niño, o sea, lo que va a suceder con este paciente en su edad pediátrica, adolescente y después adulta. Y obviamente con los papás tenemos que pues platicar todo esto porque al final de cuentas es un menor de edad, los papás son quienes van a tomar la decisión. Lo importante aquí es que hay algunas malformaciones o algunos problemas que van a ser más de la infancia pues prácticamente neonata, que en este caso, por ejemplo, un paciente con labio paladar hendido se hace una cirugía muy temprana para empezar a corregir este problema. La reconstrucción. La reconstrucción, exactamente. En otros casos, por ejemplo, alguien que tiene una malformación por un hemangioma o unas manchas de Oporto, se llaman, que son estas malformaciones vasculares que dan unos grandes pues tumores benignos, que son vasculares a final de cuentas, pues eso a lo mejor no se hace a una edad tan temprana, pero se hace también temprano. A lo mejor a los 3, 4 años ya podemos empezar a trabajar este tipo de problemas con los láseres que son específicos para esto. Pero si hablamos en un momento dado de las orejas, que es, pues siempre es como que el tema principal cuando hablamos de cirugía pediátrica, tiene que ser a partir de los 5 años. Y el motivo es que después de los 5 años ya la oreja no va a crecer mucho. O sea, tenemos el 90% de desarrollo a los 5 años del pabellón auricular. Entonces ya podemos hacer una oreja o un diseño de una modificación del pabellón auricular que va a durar para toda la vida prácticamente. Muy bien, doctor. Sí, porque esta durar así como, si lo opero de chiquito, va a crecer su carita y va a ser desproporcional y todo. Así es. Incluso también de recién nacido se hacen cirugías de frenillo lingual corto cuando no pueden succionar y todo eso. También todo eso lo trabajan con usted, ¿verdad, doctor? Correcto. En mi caso, como otorrinolaringólogo y luego especialista o subespecialista en cirugía plástica facial, pues tenemos algunos casos de pacientes que tienen problemas para la alimentación, a lo mejor por obstrucción, una es obstrucción de cuanas, o sea, alteraciones que impiden que el paciente pueda succionar su alimento, o luego empieza también con el problema de la alimentación y posteriormente con el desarrollo del lenguaje, que tú lo conoces muy bien todo este tema, por una persistencia del frenillo lingual, que es pues una estructura que impide que la lengua se mueva adecuadamente. Y claro que se puede hacer la corrección de esto también. Muy bien, doctor. Cuando un niño ya tiene su cirugía, debe de llevar como un seguimiento más adelante, ¿verdad? Entiendo que usted no solo ve niños, sino que también ve adolescentes, adultos, hace intervenciones en todas las edades, ¿verdad? Así es. De hecho, los pacientes pediátricos, desafortunadamente, no es la cantidad de los pacientes que podrían acceder a este tipo de procedimientos, principalmente por desinformación de los papás o por miedo de los papás, porque los ven muy pequeños. Pero la realidad es que es un grupo de pacientes que podría beneficiarse mucho si se hace la cirugía a la edad adecuada. Y por supuesto después pues tenemos que ver algunos pacientes en edad pues ya como adolescentes, otros las vemos ya como adultos. Yo en lo personal tengo 25 años haciendo esta especialidad, esta subespecialidad en este campo. Entonces, pues bueno, ya nos tocó ver la evolución de muchos pacientes que operamos de niños y que pues ahora literal ya los vemos como adultos. Sí, justamente esta es la finalidad que tenemos,
dar a conocer esto a los papás, que estén informados, que conozcan a médicos profesionistas en estas áreas y pues bueno, que sepan como todos los alcances que tienen, ¿no? Ahorita nos enfocamos mucho a hablar de estas cirugías que son como de situaciones por nacimiento, pero bueno, también usted nos platicaba de que hay cirugías por accidentes. ¿Qué tipos de accidentes le llegan a usted para una cirugía? Es correcto. Sí, desafortunadamente, bueno, ninguno y en ninguna edad, digamos, de la vida, pues estamos exentos de tener un accidente. Para el caso de los niños, principalmente lo que con mayor frecuencia, aunque afortunadamente no es tan frecuente porque hay un poco más de conciencia del cuidado por parte de los padres, pues siguen siendo, por supuesto, las quemaduras, las fracturas y las lesiones por caídas o abrasiones, sobre todo jugando muchas veces. Sí. Entonces, es muy importante que sepan que también un paciente que sufre un accidente, a lo mejor automovilístico, a lo mejor por una caída, a lo mejor estaba jugando fútbol, a lo mejor estaba en la bicicleta, etcétera, pues va a tener la posibilidad de tener un accidente que ocasione ciertas lesiones. Y esas lesiones pues también se pueden tratar de tal forma que, bueno, tengamos un buen resultado y evitemos que a futuro pues tenga alguna complicación, que puede ser algo tan sencillo como a lo mejor una mala cicatriz, Sí. o puede realmente generar problemas a futuro como pues pérdida de músculo, pérdida de la movilidad, asimetrías, etcétera. Y todo esto, bueno, pues si se acude oportunamente con el médico o el cirujano adecuado, pues podemos precisamente evitar estas secuelas, ¿no? Sí, prevenir todo Así esto. es. Sí, pues un pequeñito que, como dice usted, va en la moto y se abre la boquita, ¿no? Así es. O también le iba a preguntar eso sobre las cicatrices, porque hay niños que luego se raspan todo el cachetito y entonces se levantan la piel y ya les queda como esta parte todo lunar. Exacto. Se hacen trabajos de otro tipo. Sí, la realidad es que, por ejemplo, a nivel, como dices, de lesiones cutáneas o superficiales, y no tan superficiales, un poquito más profundas, pero nosotros las dividimos en cortadas, que es lo clásico, que es un instrumento con filo que puede haber cortado, llámese un cuchillo, una tijera, una piedra incluso filosa. Sí. Luego hay abrasiones, que son estas que comentas, que son cuando el paciente pues va en la bicicleta, va corriendo, cae sobre alguna superficie, se raspa y pierde algo de piel. Y luego puede haber avulsiones, que es cuando ya se pierde un poquito de tejido. Lo más común y desafortunadamente pues tiene mucho que ver con la falta de atención a veces de los padres, es que muerdan a, por ejemplo, un perro que muerda a un niño, ¿no? Sí. Es lo que más frecuentemente da una avulsión. En este caso, pues todo eso se puede obviamente tratar y se puede corregir si se hace con cuidado, ¿no? Desde una cicatriz que no sea tan evidente, no podemos decir que alguien va a quedar sin cicatriz de un accidente. Pero sí podemos hacer el mejor trabajo para que quede la cicatriz más discreta posible. Sí. Entonces, todo eso tiene mucho que ver. Sí, está muy bien como esto que comenta que una es la parte estética y otra la parte funcional, ¿no? Que no se caiga el músculo, que no haya simetría. Así es. Tal vez el accidente fue muy chiquito y conforme va creciendo eso le va a provocar alguna otra malformación, como usted comenta en su carita. Sí, eso es importante y sobre todo es importante por lo que comentábamos también contigo. Eso tiene pues un impacto en el comportamiento de la seguridad y el desarrollo del niño, ya más allá del desarrollo facial o el desarrollo anatómico que pueda tener, que si queda una mancha o que si quedó alguna asimetría. Esto pues a final de cuentas va a repercutir pues en su seguridad social, en su desarrollo dentro de su, no sé, de su escuela, de su grupo de amigos, etcétera, ¿no? Claro, se va a desenvolver mejor, va a tener más seguridad, más confianza. ¿Nos quiere platicar de algún testimonio que haya tenido usted, un antes y después en algún niño? Pues bueno, mira, tenemos muchos. Afortunadamente, la mayoría, pues bueno, de los que hemos tratado, los papás pues son muy conscientes de los beneficios que tiene hacer esto. Y lo más común, pues, es sin lugar a dudas la autoplastía, ¿no? La autoplastía tiene una característica que las mujeres, si bien la mujer tiene siempre una inclinación más por la parte cosmética, incluso desde pequeñas, tú lo ves desde niñas, resulta que tiene una gran ventaja y es que con el cabello se cubren las orejas. Entonces, y cosa que no nos pasa a nosotros con los hombres, pero por el contrario, nosotros como hombres, pues como que no nos percatamos tanto de eso y pues bueno, a lo mejor yo también soy un poco vintage y pues bueno, no era tan
particular como ahora la cuestión del bullying y todo esto que está sucediendo. Y pues bueno, no es que se viera normal, nunca ha sido normal hablar de los defectos de alguien, pero bueno, era algo que se trataba un poquito más comúnmente sin llegar a ser algo normal o algo bien visto. Pero las mujeres pues simplemente lo ocultaban y ya. Entonces, bueno, actualmente, ¿qué es lo que pasa? Recuerdo ya entrando al testimonio que me dices, tenemos varios testimonios o varios pacientes, mujeres, que lo que más les querían era usar para uno puede ser algo muy irrelevante, pero para ellos era muy importante poder usar una cola de caballo, como todas sus compañeras, porque a lo mejor jugaban voleibol una, porque la otra jugaba fútbol. Y pues dicen, es que el cabello no me gusta cómo se me ve, el cabello me estorba, el cabello no me deja hacer X cosa. Quiero hacerme una cola de caballo, pero pues no me siento cómoda porque tengo las orejas muy protruidas. En un caso era asimétrica, es decir, un lado estaba mucho más protruido que el otro, y eso todavía hacía que fuera más evidente el defecto, digamos, de la posición de su oreja. Y al ser en la cara es algo que está totalmente expuesto, ¿no? Porque otra parte, pues con ropa también te lo cubres, ¿no? Pero la cara sí está muy expuesta. Esto es algo que platicamos tanto con adultos cuando me buscan para cirugía y aplica obviamente para la edad pediátrica. Ajá. La parte corporal tiene la gran ventaja de que si queda como quede el resultado, siempre va a ser obviamente tendiendo a la mejoría, pues está la posibilidad de cubrirlo por la ropa. Sí. En el caso de la cara, pues es algo que siempre va a estar presente, siempre va a estar visible, y eso hace que obviamente pues los pacientes pues agradezcan o valoren un poquito más cuando les damos la posibilidad de poder pues hacer su vida como ellos la imaginaron, ¿no? Básicamente como ellos la pensaron, hacerla libremente, sin tener que estar ocultando las orejas o maquillando una cicatriz o maquillando un lunar, etcétera. Sí, a nivel psicológico la cara es parte importante del autoconcepto, porque es lo que todo el tiempo, no solo los demás te ven, tú te estás viendo siempre en un espejo y siempre estás notando esa condición que te genera a veces una inseguridad, y ahora pues bueno, los chicos están muy expuestos, no solo el bullying, también ya les hacen memes, los suben a las redes sociales, entonces sí se ha visto mucho con los pequeñitos que estas características físicas les afectan más allá. Sí, sí, exacto. Esto, pues digo, va evolucionando, así como afortunadamente también las técnicas que uno utiliza van evolucionando. Antes no teníamos algunos láseres que ahora tenemos, no teníamos algunos cuidados que ahora tenemos posoperatorios para los pacientes. Pues también desafortunadamente a la par va evolucionando esa parte negativa, ¿no? Que hace que pues, los pacientes pues sufran un poquito más de esa inseguridad. Y ya no son tan invasivos los procedimientos, es decir, no necesitan tanto tiempo de reposo para recuperarse, no hay tanto dolor. Es correcto, la verdad es que la recuperación es mucho más noble por el tipo de anestesia que utiliza. Algo importante, y creo que es uno de los principales miedos que tienen pues, los papás cuando hablamos de la cirugía pediátrica, es que al ser pediátricos no cooperan tanto. Habría muchos procedimientos que se podrían hacer con anestesia local, pero al ser pediátricos, o sea, en un adulto podemos hacer una autoplastía sin problema. Consciente. Exactamente, en forma consciente con una anestesia local y no se tiene que dormir. Pero un niño no va a cooperarnos igual. Entonces, y creo que ese es uno de los principales candados que hay y que hay que explicar mucho a los familiares, que el hecho de que se haga con anestesia no es que sea más elevado el riesgo si se hace pues en unas instalaciones adecuadas, con un anestesiólogo certificado y con un estudio adecuado del paciente. Pero ese hecho de estar con anestesia nos permite a nosotros pues trabajar mucho más cómodamente. Sí. Y la recuperación pues ya no es como antes, como dices. La recuperación anestésica se elimina a las 3-4 horas. Los cuidados, digamos, en casa en general son muy nobles, son muy asequibles para la mayoría de los pacientes. No utilizamos más que algún antibiótico, cuidados como proteger del sol, proteger algunas actividades, pero incluso podrían volver pues, a la escuela en la mayoría de las veces a la semana. Claro. Pues se me hace una labor muy bonita para los niños. Le agradezco mucho acompañarnos aquí a platicar sobre este tema. Y me gustaría también, si los papás tienen alguna otra duda, que nos puedan dejar aquí algún comentario, alguna pregunta para usted, y si nos puede compartir también dónde contactarlo. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, como ya lo comenté, yo estoy en el Hospital Ángeles Morelia,
Y pues voy a dejar básicamente 2 medios de contacto que son los más frecuentes. Uno es que nos contacten a través de WhatsApp, que hay un teléfono que es el 443-261-6526. Y ahí mis asistentes les pueden dar pues mucha información. Y la otra, también donde pueden consultar pues algo de nuestro trabajo, nuestra experiencia. Y también, por supuesto, contactarnos por mensaje directo, pues es a través de Instagram como drplauchu.oficial. Ok, doctor. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, doctor.